¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Ya pasaron las elecciones presidenciales y les quiero contar algo. El futuro sigue viniendo y viniendo y viniendo. Las cosas siguen pasando porque el mundo sigue girando y tenemos que atenderlo porque está lleno de novedades. Algo que nos está costando cada vez más es comprender cuál es el tamaño del futuro, hacia dónde vamos, qué escala tiene esa capacidad que tenemos de mirar un poco más allá para anticiparnos. Y es por eso que hoy queremos dedicar el capítulo a lo que a largo plazo en el fondo, pero que en nomenclatura Futuro 360 se llama la capacidad de prospectiva, con método, con base científica, con herramientas que nos permitan anticiparnos al futuro. Así que les damos la bienvenida al presente, porque necesitamos hablar cada vez más de futuro. Y es que uno de los elementos que ya son parte del telón de fondo de la vida común en estos tiempos es la posibilidad de que emerja una nueva pandemia, o al menos de que surjan y se desencadenen epidemias en lugares del mundo. Por eso, una alerta enorme generó este reciente brote confirmado en Etiopía de un virus que no solo tiene atentas a las autoridades locales, sino también a la comunidad internacional, porque ya sabemos cómo funcionan los virus. En este caso, el virus Marburgo es una enfermedad hemorrágica que es altamente letal y, por supuesto, contagiosa porque es viral, que puede superar el 80% de la mortalidad. ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Por qué deberíamos estar atentos? ¿Cómo podría afectarnos? Son algunas de las preguntas que se hizo Camila Sumastre en la siguiente nota. Ethiopia has confirmed its first ever outbreak of the Marburg virus. Africa's Center for Disease Control confirmed an outbreak of Marburg virus in southern Ethiopia. Alerta generó el primer brote de la enfermedad del virus de Marburgo en la ciudad de Yinka, Etiopía. Una afección hemorrágica cuya tasa de letalidad alcanza el 88% y que hasta la fecha ya ha cobrado 8 vidas y 13 personas contagiadas. Estamos luchando contra esta enfermedad. Fue posible identificarlo sin causar muchos muertos y heridos. Estos sospechosos fueron llevados para ser estudiados y posteriormente se procedió a analizar las muestras tomadas. Hemos comenzado a identificar a todas las personas con las que han estado en contacto. Desde su primera detección ya han pasado más de 58 años. Según la Organización Mundial de la Salud, desde entonces ya se han registrado 19 brotes en el mundo, con sus episodios más recientes concentrados en África, siendo Tanzania, Angola y República Democrática del Congo algunos de los países afectados. Los primeros casos se reportaron en 1967, específicamente en Alemania, en la ciudad de Marburgo, y de allí proviene su nombre. Después de eso se han dado brotes en diferentes países del África, incluyendo Angola, Ghana, Uganda y Sudáfrica. Recientemente, en noviembre del 2025, se registró un brote en Etiopía. El origen de este virus se encuentra en el murciélago frugívoro Rhousetus aegyptiacus, conocido también como el murciélago egipcio de la fruta. Su transmisión ocurre primero del animal a las personas y luego de persona a persona mediante el contacto con fluidos corporales. Una enfermedad que a menudo se confunde con el ébola, ya que ambos pertenecen a la familia de los filovirus. Los filovirus es una familia de virus, ¿cierto?, que tienen una forma que es como un alambre, ¿sí? Que generalmente todas las películas donde hay un virus que va a atacar, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver en las pantallas que son como un alambrito. Bueno, esos son los filovirus que tienen un genoma, ¿cierto?, donde está codificada su información genética, que es una molécula de ARN. A diferencia de nosotros, nuestra información genética está codificada en una molécula de ADN. Muy similar a lo que ocurrió con virus ébola, la transmisión humano-humano se da principalmente en contacto con fluidos de personas que están infectadas. De hecho, incluso después de la muerte. Ocurre en estos países muy frecuentemente que en el proceso de lavado, de la inhumación del fallecido, al lavado del cuerpo, en el fondo hay contacto con lesiones, con fluidos secretados por la persona que son sumamente infecciosos. Y eso conduce principalmente a la infección o a la propagación del virus. Respecto a sus síntomas, estos suelen aparecer luego de un periodo de incubación que puede variar entre los 2 y los 21 días. Fiebre alta, dolor muscular, erupciones cutáneas y manifestaciones hemorrágicas, así como presentación de sangrado nasal, son algunos de ellos. Bueno, los síntomas principales pueden ser desde un cuadro febril que puede producir mialgias, tipo una gripe, una influenza grave,
hasta cuadros hemorrágicos, donde el paciente fallece exsanguinado. Aparecen muchas veces síntomas abdominales, diarrea, a veces con sangre, dolor abdominal, náusea, vómitos, a veces también problemas respirar y tos. Y en las manifestaciones después más graves, el paciente sufre sangramiento. Una enfermedad que a la fecha no tiene vacuna. Por lo mismo, especialistas enfatizan en la importancia de reducir el contacto directo de la comunidad con las personas infectadas, así como estar alertas ante viajeros que hayan pasado por la zona. En el caso de Etiopía, en diciembre de este año se sumó a la lista de países que cuentan con vacunas en fase de ensayos clínicos. Hay vacunas en desarrollo en distintas fases preclínicas, más tempranas, en fase 1 que han demostrado seguridad y también en fase 2 que han demostrado inmunogenicidad, capacidad de inducir una respuesta inmune deseable. Faltan aún los estudios fase clínica 3, que son los que demuestran eficacia. Y estos de hecho aún no se han podido hacer porque se requiere una epidemia grande para tener un gran número de individuos donde poder probar justamente la eficacia. Si llegase a haber un caso en Chile, lo más probable es que sea de un viajero, ¿cierto?, que viene de la zona afectada y llega a nuestro país. La alerta es a nivel mundial y los países, ¿cierto?, la alerta sanitaria se tiene que levantar para poder estar vigilando eso. Pero en nuestro país, ¿cierto?, hoy día, afortunadamente, por la lejanía, ¿cierto?, de los nichos ecológicos, estamos libres de la presencia de este virus. Una vez más, y entendiendo la relación entre humanos y animales, una enfermedad zoonótica reabre la discusión sobre el riesgo de nuevas pandemias. Estudios recientes estiman que los murciélagos pueden albergar hasta 846 virus capaces de afectar a vertebrados, lo que refuerza la necesidad de mantener sistemas de vigilancia robustos con el fin de asegurar la salud global. El control del fuego fue uno de los avances más significativos para la evolución en la especie humana. Teniendo esto en cuenta, ¿qué piensan ustedes si les digo que los humanos no somos los únicos animales que usan el fuego como una herramienta? Los halcones de fuego, aunque tienen un nombre que parece sacado como de los Juegos del Hambre, son 3 tipos de aves reales: el milano negro, el milano silvador y el halcón berigora. Y estos son los seres fantásticos de los que les queremos hablar ahora, porque ellos viven principalmente en Oceanía. Son vistos en lugares como Australia, Nueva Guinea, aunque el milano negro también se puede ver en Europa y sus tamaños pueden variar entre los 80 y los 155 centímetros. Son consideradas aves medianas. Pero, ¿por qué les llaman halcones de fuego? Porque cuando hay incendios forestales, estas aves toman pequeñas ramas o palitos en llamas y los trasladan a otros espacios como pastizales, pues al prenderle fuego, insectos, aves pequeñas, lagartijas, comienzan a escapar y de esa forma se convierten en sus presas, las que por supuesto cazan al ser acorraladas entre las llamas. Si bien se pueden ver en distintas partes del mundo, este tipo de comportamiento ha sido registrado en Australia, específicamente en la zona del norte del país, y también ha sido visto a través de miles de años de parte de los pueblos indígenas que habitan ese espacio y así lo registraban. Además, los investigadores de la Universidad de Penn State lograron recopilar evidencia desde observaciones detalladas de ese comportamiento hasta entrevistas con las personas del lugar para poder publicar los resultados en el Journal of Ethnobiology y formalizar este conocimiento ancestral en un medio científico. Podríamos debatir si su método de caza es o no ambientalmente sustentable o si nos conviene, pero no cabe duda que un halcón que surca los cielos dominando el fuego suena ciertamente majestuosa y se convierte así en un ser fantástico que habita en nuestro planeta. Nos vamos volando, pero esta vez sin trasladar el fuego, a una pausa, pero volvemos muy pronto. Sigan en compañía de CNN Chile. En algún momento la tarea de anticipar el futuro era para brujos, pero ya no es un ejercicio teórico ni mágico, sino que se ha vuelto, sobre todo en los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, una herramienta crítica para poder tomar mejores decisiones, sobre todo anticiparlas en la medida de lo posible. La prospectiva
es justamente el área que estudia de manera sistemática cómo los escenarios se pueden identificar, lo que viene, puede trazar ciertas líneas de tendencia, puede levantar a tiempo, antes de tiempo, riesgos, pero también oportunidades que permiten orientar el desarrollo estratégico de los países. En el mundo no son muchos los países que realmente han invertido en esta institucionalidad asociada a la prospectiva, porque aparte tiene una serie de requerimientos para articularse: conocimiento, por supuesto ciencia, pero también otras cosas para las que no somos necesariamente buenos los humanos, que es flexibilidad, adaptabilidad. Hoy en Chile existe un proyecto de ley que justamente busca crear esa infraestructura para nuestro país, con una mirada que habilite el largo plazo, algo que también nos cuesta mucho a las personas, y poder observar de esta manera los principales desafíos y oportunidades. Es por esto que hoy queremos hablar con el senador de Renovación Nacional, pero sobre todo un senador que constituye la Comisión de Desafíos del Futuro, que es la organizadora de Congreso Futuro, Francisco Chaguán. Él lleva muchos años en estas conversaciones sobre el futuro, entonces uno al final se vuelve un adicto, ¿cierto, senador? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, y me hizo justamente sacar adelante una maestría sobre prospectiva estratégica de la Flaxo, adicionalmente a las maestrías que tenía en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Y esto porque la prospectiva no es una retórica del futuro, sino que involucra necesariamente método. Y este interés por la prospectiva surgió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial para los efectos de poder establecer, por una parte en Estados Unidos, desde el Departamento de Defensa, los cambios que hacían relación con los juegos de escenario y con la necesidad justamente de ir proyectando cómo se iban desenvolviendo los equilibrios de poder. Es algo que está como inevitablemente relacionado con la incertidumbre. Absolutamente. Yo diría, la construcción de un concepto desde el punto de vista de la escuela francesa, ya materializado y consolidado en la década del 50 y el 60, y que tuvo su mayor expresión ya en los 70, los 90, justamente por la incertidumbre, por los procesos de globalización, por los temas que dicen relación fundamentalmente con la crisis del petróleo a principios de los 70, y que logró consolidar un escenario donde la herramienta de una disciplina como es la prospectiva, porque es una disciplina que requiere método científico, logre finalmente instalarse. Y fue Michel Godet el que logró sistematizar justamente esos escenarios de actores, la influencia justamente de los factores o las variables, y logró consolidar justamente esta disciplina que al día de hoy ya tiene mucho método, desde el método Delphi, que es la consulta experto, hasta la necesidad de construir futuro. Los países que no hacen prospectiva no es que no tengan futuro, sino que en definitiva no son capaces de crearlo. Y esa es la gran diferencia. Senador, nosotros fundamos un área de futuro aquí en CNN Chile con esa inspiración de que si el futuro no se piensa, no podemos ser parte de su diseño. Es como una especie de cosa que nos pasa, y cuando nos pasa, habitualmente nos pasa peor, porque uno no ve venir los problemas. Esa frase es muy icónica, pero es muy representativa de estos tiempos. De hecho, para salpimentar un poco los hitos históricos que usted planteaba, hoy día estamos en un escenario al que, además de lo que usted plantea de los equilibrios de poder global y cómo se desarrolla el escenario geopolítico, uno podría agregar el cambio climático, y a eso debería ponerle encima la inteligencia artificial y la transformación digital. Bueno, de hecho, esos dos factores que tú has planteado son gatillantes justamente hoy día de la necesidad de prospectar justamente escenarios. Y eso implica la necesidad de entender que no todos los procesos prospectivos que han ocurrido en los distintos países son iguales, primero, y segundo, que dependen de cuán cercano está al poder, a las tomas de decisiones. Por ejemplo, lo que hizo Japón después de las 12 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki es diseñar dónde iba a encontrar la capacidad de construir futuro, y optó
Primero por las políticas públicas y por el desarrollo tecnológico. Eso es lo que le permitió justamente en la década de los 80, los 90, ser justamente y alcanzar hoy día la supremacía y hoy día lo que es. Por otra parte, la Unión Europea. La Unión Europea fue capaz de visualizar modelos prospectivos, pero no en todas las variables, salvo la evolución demográfica. Y es como lo sorprendió justamente la migración subsahariana y generó guetos de migrantes en las distintas capitales europeas. Y Finlandia. Finlandia lo que hizo el año 93, cuando creó la Comisión de Desafíos del Futuro, es justamente lograr el salto cualitativo y cuantitativo del desarrollo, porque encontró un relato común. Mira, Finlandia antes del 93 era un país con la peor calidad de educación en Europa, con la peor distribución del ingreso en Europa y dependiente del petróleo ruso. Y lo que ocurrió básicamente que un grupo de 15 parlamentarios crearon un espacio institucional de diálogo social donde los sindicatos, que estaban justamente acogidos por los sindicatos de Nokia, por otra parte, los gremios empresariales, la sociedad civil y los tomadores de decisiones se ponen de acuerdo respecto de qué país querían construir para adelante. Y fue así, cuando el año 2006, un grupo transversal de diputados, tuvimos la oportunidad de ver ese ejercicio de diálogo, no solamente en el Parlamento, también en Nokia, y creamos en nuestro país la Comisión de Desafíos del Futuro. Me refiero a Marco Enrique Ominami, Teo Valenzuela, Álvaro Escobar y Enrique Corsi, más al que habla, y creamos la Comisión de Desafíos del Futuro en la Cámara de Diputados. Luego, cuando paso al Senado, el año 2010, invito a Hernán Larraín, a Soledad Alvear y también a Guido Girardi a formar la Comisión de Desafíos del Futuro justamente en el Senado de la República. Y logramos, finalmente, generar las condiciones para que se dé el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Después, nuestra comisión, que la idea era inicial, era generar un espacio institucional de diálogo, finalmente turnó más bien a una comisión de ciencia, que no era el objetivo determinante, como también la necesidad de crear un comité económico y social, que tanto el expresidente Frey, cuando era senador, y el que habla, presentamos los proyectos que iban justamente en esa dirección que permitieran co-construir el futuro. Ahora, ¿qué iniciativas han habido en Chile? Ya, porque esto no un poco, yo tengo que hacerle alguna pregunta, bueno, senador, está bien, para que no se entreviste solo, sobre todo, porque mire, algo que me parece interesante de lo que está contando es que efectivamente de esa comisión salieron muchas buenas cosas. Una de ellas es un espacio que compartimos mucho, que es Congreso Futuro, que sí Esto ha sido un aporte increíble, y yo quiero señalar que Paloma, y es bueno, porque las cosas por obvia no se dicen y cuando no se dicen se olvidan. Tú fuiste clave en los primeros 8 años de Congreso Futuro, donde logró este pequeño embrión que se construyó por una iniciativa de Juan Asenjo, y hay que decir los nombres porque Juan Asenjo, con miras al Bicentenario de la República, nos dice desde la Academia de Ciencias, ¿por qué nuestra comisión logra un primer diálogo con la ciencia? Y en forma muy embrionaria partió, gracias a Juan Asenjo por todo ese trabajo, y luego se proyectó generando una explosión desde el punto de vista de decir que es el 4º evento de divulgación científica más importante del orbe, el único, organizado por un Congreso Nacional, el único totalmente gratuito y donde tú fuiste clave en la primera etapa y tu vida, por lo menos periodística, está ligada a los temas de futuro justamente. Se transformó radicalmente y claro, habíamos muchos ahí poniendo... Y partiste de BTR, apoyándonos, luego desde CNN, que fue la casa que nos albergó durante tanto tiempo. Sí, ha sido un trayecto muy bonito y de hecho, mucho de lo que hacemos hoy día tiene que ver con esa semilla, así que todos estamos muy agradecidos del intercambio. Pero Congreso Futuro es, como usted decía, un ejemplo súper exitoso de cómo podemos traspasar la conversación sobre el futuro a la ciudadanía, involucrarnos todos en los problemas del futuro. Sin embargo, hay algo interesante respecto a la experiencia finlandesa que se compartió hace poco en un seminario que organizó Idea Internacional, donde planteaban que ellos habían logrado armar una infraestructura en el Estado que lograba vincular el trabajo de la Comisión de Prospectiva con el trabajo del Estado completo. Y ahí es donde nosotros todavía tenemos un camino que avanzar. Y ahí estamos trabajando. Y por eso es que quiero saber, por un lado, ¿por qué y de qué se trata esta iniciativa? Bueno, contarte que yo termino el Parlamento, cierro mi ciclo parlamentario en marzo del 2026, lo cierro como el parlamentario con más leyes aprobadas
desde el año 90 en adelante, desde que hay registro, pero si hay un tema que yo espero que sea mi legado, es justamente esta institucionalidad prospectiva. Creamos y presentamos en el marco de una comisión que lideraron 80 expertos nacionales, junto con la consulta obligada a los especialistas número 1 del proceso prospectivo en Singapur, en los procesos prospectivos en Finlandia, en los procesos prospectivos en los países clave que dieron el salto cualitativo y cuantitativo, desde Irlanda, desde Nueva Zelanda y Australia, y desde otros países que entendieron que diálogo social, surgimiento de planes bottom-up, vale decir, desde los ciudadanos, que lograron entender que la co-construcción de futuro, previendo escenarios posibles, pero yo le agregaría deseables, era fundamental para crear futuro. Y eso marca toda la diferencia desde el punto de vista de aquellos países que no tienen capacidad de navegar en el mediano y largo plazo y aquellos que se fundan cada 4 años, como en el caso actual del riesgo en nuestro país. Y en ese contexto es que lo que hicimos básicamente es proponer una agencia con autonomía reforzada. Escuchamos también, Paloma, a los 4 presidentes de la República, al presidente Piñera. De hecho, fue lo último que corrigió el presidente Piñera el día antes de fallecer, y que fue el texto que está contenido en este libro, la presidenta Bachelet, el presidente Lagos y el presidente Frey. Y hicimos esta propuesta de carácter colectivo, que tuvo apoyo técnico con Sergio Vitar, con Paola Aceituno y con Paula Solar, y construimos esta propuesta que la presentamos a la Moneda. El presidente Boric nos manifestó que no estaba de acuerdo con crear nuevas agencias, pero sí dijo, mire, esta capacidad prospectiva la vamos a radicar en el nuevo Ministerio del Interior. Y bueno, lo que sí pudimos negociar con el gobierno es la integración, porque nos había propuesto una integración de mandos medios del Ejecutivo. Nosotros dijimos, no, acá se requiere que esté el presidente de la República, los expresidentes y expresidentas, que esté la agencia, la Academia de Ciencia, que estén las universidades públicas y privadas, que estén los gobiernos regionales. O sea, ¿cuántos miembros en total? Bueno, eso es parte de la negociación y esperamos que se despache durante estas 2 semanas que vienen, porque lo que le estamos pidiendo al gobierno es que este proyecto lo despachemos. El artículo que está pendiente es la integración y cuántos miembros. El gobierno había sugerido inicialmente una integración muy grande. Algunos actores de la comisión dijeron, mire, esto para que tenga demasiado, existencia claro, y capacidades reales tiene que ser más limitado. Para que sea más ejecutivo. Más ejecutivo, más limitado desde el punto de vista de los números, del número de integrantes, pero más alto desde el punto de vista de la cercanía al poder y las tomas de decisiones. Pero es interesante reparar en el hecho de que están invitados los presidentes, porque estamos justo con la elección muy tibia, acaba de ocurrir, y algo que nos produce mucho orgullo es el nivel de cuidado que tenemos transversalmente en torno a la institucionalidad de las elecciones, de los resultados. Increíble, Pocos países del mundo pueden decir que a un par de horas de la elección... No, es una de las noticias más leídas en CNN. O Sí. sea, me refiero, despierta mucho interés y despierta mucho orgullo, un poco como Sí. los panamericanos, ¿no? Esta idea de que en Chile la democracia se respeta, de que las instituciones tienen estas distintas ceremonias Las que son muy conversaciones simbólicas. entre Claro, el son presidente simbólicas. saliente y el presidente Y lo que se entrante. dicen, porque una cosa sería que simplemente se llamaran, pero lo que se dicen es tenemos que cuidar para avanzar juntos, y también fue el discurso común de todos los presidentes y expresidentas que nosotros podemos cubrir en CNN durante el día de la elección. Por lo tanto, el hecho de que ellos estén integrando esta agencia o lo que termine siendo es muy relevante para poder tener algunas características, probablemente a largo plazo, probablemente bien común, probablemente altura de miras, que es algo que se le critica mucho a la política, ¿no? Pero además experiencia, la experiencia de haber gobernado, que esto es muy relevante, porque a mí me parece que haber tenido el mando de la nación por 4 años te da una perspectiva de experiencia acumulada muy relevante. También estamos integrando algún ex senador y algún ex diputado que haya tenido experiencia en estas temáticas y que tiene que ser ratificado por el Senado, por la sala del Senado, que nos permita también entender que tal como lo hizo Finlandia, que logró construir un relato común donde alineó al Ejecutivo con el Legislativo y donde cada proyecto de ley no solamente tenía un informe financiero, Paloma,
tenía un informe de futuro. Porque acá lo relevante es cómo somos capaces de legislar con evidencia, en torno a evidencia. Y ahí también hay otro... Y proyectando los efectos impensados, Sí, porque lo que por nos supuesto. pasa hoy día es que no sabíamos lo que iba a pasar realmente con las redes sociales, y de hecho no sabemos lo que va a pasar Claro. realmente con la inteligencia artificial. De alguna forma deberíamos poder ver que algo de los efectos y de los impactos que va a tener, sobre todo los no Absolutamente. deseados. Pensando básicamente en cómo evaluamos las políticas públicas. Y este ha sido un trabajo que hemos tratado de forzar. Nosotros dijimos, acá había que crear una comisión legislativa en el Senado que pudiera revisar la aplicación de ley, los efectos de la aplicación de ley o la evaluación de políticas públicas. Los dos ensayos que se hacen particularmente en nuestro país, una, la Dirección de Presupuesto, que evalúa justamente la eficacia o eficiencia de algunos programas, y por otra parte la Oficina del Congreso Nacional, que realiza un trabajo bien importante desde el punto de vista de evaluación de políticas públicas. Pero aparte de aquello, acá no se siguen los ejemplos, por ejemplo, en el contexto americano tan solo, de Colombia y Uruguay. Cada proyecto que se presenta en Colombia debe venir con evidencia que permita justamente sostener el efecto potencial de una política pública. Lo mismo ocurre en Canadá, en Estados Unidos. Parece básico, ¿no? Parece lo que está básico. planteando. Como Absolutamente. que debiera ser un desde. No solamente parece, es el desde. Mira, y acá Sri Lanka está haciendo una iniciativa global de la cual yo he estado de alguna manera involucrado, que busca justamente legislar en torno a la evidencia. Cuando hay crisis política o hay fragmentación política, que es el mayor mal que tiene, por ejemplo, nuestro sistema político actual, es que este tipo de cosas son como seguros, ¿no? te permite seguir navegando, lograr construir o navegar con certezas en un mar de incertidumbre. O sea, de alguna manera un efecto secundario de la capacidad de desarrollar cierta perspectiva para nuestro país podría ser también darle cierta estabilidad política o delivery a nuestro sistema político. A lo menos lo que ocurrió en Finlandia, porque como alineó el Ejecutivo con el Legislativo y como cada proyecto debe basarse en evidencia con informes financieros y de futuro, lo que hace en la práctica es establecer alinear los esfuerzos del Ejecutivo y el Legislativo. Y en tiempos de tanta incertidumbre política, de tanta incertidumbre respecto de los cambios que vienen por delante, porque si alguien cree o piensa que hoy día tenemos una capacidad de acelerada desde el punto de vista de la marcha de la historia, yo quiero dar una mala noticia. Lo que viene por delante es una aceleración mucho más profunda. Se está trabajando con el CEN, y Chile ahora pasó a ser parte, socio estratégico del CEN, en la estandarización de los algoritmos cuánticos. La computación cuántica va a lograr finalmente que procesos que demoraban años, decenas de años, van a poder resolverse en minutos para, por ejemplo, determinar una materialidad para una determinada construcción o una determinada obra. O sea, eso implica, efectivamente, que el deep learning, desde el punto de vista de la sistematización de mucha información de fuentes diversas, se va a pegar un salto gigante. Va a poder procesarse de manera prácticamente inmediata. Y es bien sorprendente cómo, como decía antes, todavía no estamos comprendiendo los impactos que va a tener la tecnología de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo o en la transformación del trabajo y del mundo que conocemos. Mucho menos nos hemos imaginado lo que va a pasar con la computación cuántica cuando termine de estabilizarse la tecnología. Y eso nos muestra algo que usted acaba de plantear, que es esta idea de que si creíamos que esto iba rápido, bueno, va a ir mucho más rápido. Pero viene, perdona, que tú tocaste un tema del cual yo estoy a cargo, apasionado y estoy a cargo de sacar adelante una buena ley en la Comisión de Desafíos del Futuro, que es sobre legislar respecto a la inteligencia artificial. Y acá nuestra iniciativa buscaba justamente ser pionera en el mundo, tal como lo fuimos con la primera ley de ciberseguridad en América Latina y el Caribe, tal como lo hicimos con la protección de datos personales, tal como creamos un nuevo derecho humano fundamental que junto con Guido Girardi y el profesor Rafael Yuste avanzamos en la protección de los neuroderechos y la indemnidad mental de las personas. Ahora estoy trabajando con el profesor Lasalle, José María Lasalle, en un proyecto que busque establecer un nuevo derecho humano fundamental, que es el derecho a la autenticidad humana,
que hablamos en el Congreso Futuro en USAID Event el año recién pasado, junto con los temas prospectivos, y ahora este año también. En términos... Lo que pasa es que cuando usted lo plantea, nosotros estamos en este ecosistema y empezamos a hablar como nosotros mismos. Y de pronto nos dejamos de explicar lo que significa esto, porque vivimos en una era donde ser uno mismo puede dejar de ser una cosa propia. Suena insólito, ¿no? Así es. Pero efectivamente cuando se puede suplantar la voz, Así es. cuando se puede capturar en la personalidad o cosas tan sencillas que ya se nos capturan como nuestras preferencias de gusto y el algoritmo sabe todo de ti, lo que es propio de nosotros, lo que es auténtico, empieza a estar de alguna forma en poder del otro. Creo que me parece importante aclararlo. Paloma, porque... Sí, pero además que el 90% de los datos de todas las personas estén manejadas por 12 corporaciones, claro, por supuesto gravísimo. Que es gravísimo. Y eso dice relación con cómo logramos garantizar el derecho de las personas finalmente a saber respecto a su identidad digital, a los datos, qué se hace con esos datos, a qué información se tiene respecto de uno, el derecho de propiedad respecto a los datos, la autonomía y la voluntad respecto a las tomas de decisiones, porque en definitiva terminan siendo condicionadas o determinadas justamente por los algoritmos de la red, y adicionalmente en cómo logramos garantizar el derecho de las personas finalmente a entender que se están relacionando con un otro y no con un bot. Eso es clave para los efectos de entender en qué escenario nos movilizamos. Y tal como lo dice el profesor Lasalle, lo que tenemos que evitar es que lo humano se transforma en un producto residual del sistema. Mira, escúchame, esto es muy importante. Explíquese, sí, por favor. Porque, a ver, como acá fundamentalmente las decisiones y el algoritmo se basan en acumulación de datos de cientos y de miles y de millones de personas, finalmente la persona como un ser único, irrepetible y trascendente, con dignidad, con derechos, con deberes, se transforma en un elemento residual. Podría transformarse en un elemento residual. ¿Por qué? Porque al final es una acumulación de datos. Por lo tanto, ni uno por sí mismo vale. Exactamente. Ese es el tema de fondo. Y ese es el derecho a la autenticidad humana que presentamos en la reforma constitucional esta semana y que busca justamente establecer un nuevo derecho humano fundamental. Es que es muy impresionante el mundo en el que estamos viviendo y tenemos a veces esa sensación un poco como mafaldiana, ¿no? De que la ilusión de tal vez bajarnos del mundo en algún momento y sin embargo estamos en él. Y eso nos compromete moralmente con el futuro y con el presente. Bueno, y lo que buscamos, en base a lo que tú planteas, Paloma, es que los sistemas de inteligencia artificial, como queremos regularlo, que adapten el modelo RAM de la UNESCO, que es capaz de tener capacidades de adaptación. Porque cualquier regulación no puede transformarse en una isla regulatoria como ocurrió en la Unión Europea. Mira, acá tenemos enfrentado... Claro, ahí lo que plantea es muy relevante porque la ley no es lo suficientemente ágil para transformarse ni da suficiente espacio para ir a la velocidad a la que van los cambios. Por lo tanto, este elemento adaptativo a mí me parece un deseable gigante, pero difícil de implementar. Sí, sí y no. A ver, ¿qué está ocurriendo en Europa? A donde estábamos mirando nosotros, porque lo que está haciendo Europa está legislando legisló respecto a los sistemas de inteligencia artificial en torno al riesgo para la seguridad de las personas. Principio clave. Pero hay que distinguir finalmente la aplicación. ¿Por qué? Porque uno podrá sostener, por ejemplo, que hay sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, como el control biométrico en la vía pública, que uno dirá, por supuesto que no podemos aceptar un control biométrico en la vía pública, salvo para temas de investigación criminal, como ocurre con Buenos Aires, que logró fusionar las 18.000 cámaras y que un sistema algorítmico finalmente es el que determina los riesgos para la seguridad de las personas y que terminó que Buenos Aires se transforme en la segunda capital de Sudamérica más segura, con la baja de la criminalidad. Sino que, adicionalmente, un sistema biométrico te permite otras funciones, por ejemplo, desde seguridad en tu propio domicilio, para los efectos de que se identifique que eres tú la persona que está entrando a la vivienda, o finalmente pagos en línea, que tiene una diferencia sustantiva respecto desde el punto de vista de cuál es la aplicación. Entonces, distinguir entre sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable y otras de riesgo alto, que tendrán que tener 10, al menos 10 que deberán ofrecer garantías en el fondo. Así es.
de riesgo moderado o de riesgo inocuo. Y por tanto, lo que debe determinar cómo se avanzan los sistemas de inteligencia artificial es la aplicación justamente de esa inteligencia artificial. Y se distingue la europea, que solo una empresa logró sortear la ley de servicios digitales y la de marketplace digital, que era básicamente Booking, una empresa danesa que logró sortear aquello. Pero si tú ves hoy día, los sistemas de inteligencia artificial de la Unión Europea no tienen capacidad de generar sistemas de entrenamiento, justamente por la protección de datos personales, y particularmente lo que ocurrió respecto al artículo 8º de la Convención Europea de Derechos Humanos y los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció efectivamente un fuerte pugna entre los derechos de propiedad intelectual y también los sistemas de entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Esto da para mucho. Da para mucho, pero es que nuevamente yo me dedico a poner la pelota en el piso. Algo interesante y un aprendizaje que podríamos tomar acá en Chile respecto de lo que ocurrió en Europa es que nuestra manera de legislar en torno a las nuevas tecnologías no termine redundando en una falta de capacidad de competencia. Esa es la gran cosa, porque la brecha que produjo esa legislación en Europa, en el fondo... Paloma, tú lo estás diciendo. Eso es el kit. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un punto de equilibrio entre la protección de la data personal, entre el respeto de la propiedad intelectual, con permitir los sistemas de entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial, y para eso se requiere usar mucho dato, pero además que te permita entender que la innovación no está en juego. Porque la innovación es la clave. Si tú mantienes un espacio que te potencie o que te estimule la innovación, particularmente como lo tiene la ley chilena, donde tiene bolsones regulatorios y donde establece incentivos para la pequeña y mediana empresa. Porque lo peor que puede ocurrir es que las grandes corporaciones, solo las grandes corporaciones, terminen finalmente monopolizando los sistemas de inteligencia artificial. Senador, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial porque es un vicio de estos tiempos inevitable, pero quisiera volver al sentido original de esta entrevista, que tiene que ver con la relevancia de pensar en el futuro, porque ya no nos queda mucho tiempo, y es cómo en este escenario tan difícil políticamente nos convencemos de que el largo plazo sigue siendo importante. Y se convence políticamente a los gobiernos, ¿con qué argumento tal vez usted mismo vende este proyecto al gobierno que va saliendo y al gobierno que viene entrando? Con tanta dificultad para justamente eso, para pensar a largo plazo y esperar a que el delivery llegue en mucho tiempo. Eres fantástica porque estamos en línea. Estaba pensando justamente en invitar al gobierno saliente. El gobierno saliente para poner la urgencia necesaria en este proyecto que crea la nueva institucionalidad de prospectiva para Chile. Y yo espero que el presidente entrante, sí, José Antonio Kast, a quien yo tengo mucha fe desde el punto de vista que va a poder construir un escenario de largo plazo, a pedirle justamente que retome la idea inicial, vale decir, no una capacidad prospectiva en el Ministerio del Interior, sino una agencia con autonomía reforzada, tipo Banco Central, que permita justamente proyectar desafíos respecto de futuros, no solamente posibles, sino que los futuros que deseamos. Entonces, ¿cómo logramos enfrentar temas que son dolores de Chile? Por ejemplo, los temas de seguridad. Sabemos que con más de lo mismo no se puede. Acá se requiere entender que se necesita necesariamente interoperabilidad de datos, interagencialidad, y se requiere sistema único de mando y control. Esto que se requiere en seguridad se requiere para administrar las listas de espera. Esto se requiere para mejorar la capacidad ociosa de los hospitales. Esto también se requiere para los efectos de mejorar las tomas de decisiones acercándolas a los ciudadanos. Se requiere bottom-up, los planes de desarrollo regional que surjan desde los ciudadanos, desde la sociedad civil en regiones. Para que puedan mantenerse. Y yo la verdad es que vi poco de estos temas en el debate presidencial. Y por eso yo quiero invitar a José Antonio, para que en definitiva estos temas, yo apoyé lealmente su campaña en segunda vuelta, en primera vuelta por supuesto apoyé a Evelyn Matei, pero en segunda vuelta lo apoyamos con fuerza. Esperamos que estos temas sean temas de priorización del futuro gobierno, para entender que la historia de un país no termina en 4 años. Es un punto de inicio
para los efectos de proyectar una política de mediano y largo plazo. Pero el legado uno sí lo puede construir. Así es. Cada vez que comienza un gobierno. Y esto va nomás, déjame decirlo porque tengo que transmitirlo. Esto no es nuevo en Chile. O sea, primero, el trabajo que hubo desde CTCI, fundamentalmente desde el punto de vista de dos políticas de largo plazo para Chile. Dos políticas de largo plazo. El Colegio de Ingenieros, que construyó el Chile 2030, el 2040, el 2050. Me tocó colaborar con Gastón Lillier, que es un gran actor en esta materia, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por ejemplo, los temas que hacen relación con el trabajo que hemos hecho desde la Comisión de Desafíos del Futuro. Con Chile tiene futuro desde los territorios, donde 1.400 ya se ha hecho mucho. Académicos y científicos generamos las 25 políticas públicas para Chile en inteligencia artificial, que fue recogida por el presidente Piñera y ya revisada por el presidente Boric. La política de hidrógeno verde, la política de desarrollo forestal sostenible, de minería verde, etcétera. O sea, de que tenemos camino avanzado, hay mucho todavía y se puede seguir avanzando. Se lanzó el proyecto Chile 2050. O sea, acá trabajaron 2.000 académicos científicos. En este otro, 1.400 académicos científicos. Antes me tocó lanzar una iniciativa que Chile tiene, Voces para el Chile del 2030, que un libro que lancé el 2015 sobre esta materia, que fue uno de los primeros libros sobre perspectiva aplicada desde el punto de vista de ocupar el método Dolphy para la opinión de expertos en el desarrollo en cada una de las áreas. Ahora voy a lanzar un último libro, el número 27 de mi autoría, que se llama Anticipar para transformar, y que hace un escenario de Chile al 2050, porque esto no es alegoría del futuro, sino que en base al método FAR, que busca los factores de anomalía, estableciendo 6 criterios con subestados para los efectos de establecer qué materias podemos mover de un subestado a otro para construir un mejor futuro. Sí, totalmente. Muchas gracias por esta conversación, senador Francisco Chaguán, miembro de la Comisión de Desafíos del Futuro, y ojalá que le vaya bien con este proyecto, porque por lo menos aquí en Futuro 360 somos la invitación a los dos presidentes, militantes. al presidente Boric, para que logremos sacar adelante con la urgencia legislativa necesaria para sacar este proyecto desde el Senado, y al presidente Kast, por supuesto, entender que esta es una urgencia de país. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros queremos entregar estos elementos. Son bien impopulares en el momento en que nos encontramos políticos, porque se quedan definitivamente no debajo de la alfombra, están como en el subsuelo. Hay que llegar a rescatarlo, porque son en estas cosas donde realmente uno podría diseñar una especie de seguro de vida para el país. O sea, cuando hablamos de prospectiva, hablamos de anticiparnos a desastres de cambio climático. Hablamos de comprender vaivenes internacionales, de cómo se comporta, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, las caídas de la tecnología, las burbujas de la tecnología, que son temas que hoy día vemos desagregados en las noticias, pero son todos parte de la transformación y de la velocidad a la que estamos asistiendo. Así que queríamos traer este tema para que esté también en su agenda. Yo sé que está bien llena en diciembre, pero nunca es malo hablar del futuro. Es el lugar donde todos estamos juntos. Los libros, además, no tienen propiedad intelectual, están en línea. Y todos lo pueden usar. Y lo pueden usar libremente. Yo invito a bajar este libro que se llama Gobernanza Anticipatoria, que yo diría que es una guía clave para entender este proceso. Aproveche de regalármelo. Por supuesto. Oye, nosotros nos vamos a una pausa porque saben que si no, esta conversación no va a terminar nunca. Así que los dejo también con esta invitación a informarse sobre el futuro, que en serio es el lugar donde todavía todos estamos juntos. Vamos y volvemos. Llega esta sección irresistible que se llama Buenas Noticias. ¿Quién no quiere buenas noticias en estos tiempos? Por eso hoy queremos comenzar con esta información que llega de una investigación de la Universidad de Chile, que revela que la zona volcánica del sur, incluyendo el volcán Yaima y el volcán Villarrica, absorbe dióxido de carbono a gran escala. Los volcanes han sido siempre vistos como chimeneas gigantes que liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo, un nuevo estudio científico de la Universidad de Chile en la zona volcánica del sur ha dado un giro en esa visión.
La investigación revela que macizos como el Yaima, el Villarrica, el Nevados de Chillán no solo emiten, sino que también absorben altas tasas de dióxido de carbono de la atmósfera. Este fenómeno de absorción ocurre gracias a la meteorización, es decir, la degradación o erosión química de las rocas volcánicas activada por la lluvia y los caudales de los ríos. Al interactuar con las rocas, el agua quita el CO2, lo secuestra de la atmósfera. Este es el primer estudio en documentar esta absorción de carbono en un arco volcánico continental en la tierra firme. Hasta ahora el fenómeno se había registrado solo en islas tropicales. Aunque la zona estudiada de Chile es pequeña, unos 100.000 kilómetros cuadrados, las estimaciones son significativas. Se calcula que la zona volcánica del sur es responsable de absorber cerca del 1% del CO2 global que se consume anualmente en procesos de meteorización. Este hallazgo tiene implicaciones directas en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, posicionando a los volcanes chilenos también como unos aliados naturales y gigantes y majestuosos y hermosos e inesperados en la mitigación del cambio climático. Y la semana pasada se realizó en la isla Robinson Crusoe el hito de la colocación de la primera piedra en el Colegio Insular Robinson Crusoe, el archipiélago de Juan Fernández, región de Valparaíso. Este establecimiento, que fue destruido por el tsunami de 2010 y ha funcionado 15 años en contenedores provisorios, por fin va a ser reconstruido. Entre las especificaciones de la construcción destaca la utilización de materiales sustentables, técnicas que reducen el impacto ambiental, pero además el proyecto incorpora eficiencia energética, reciclaje, tratamiento de aguas residuales, espacios diseñados en conjunto con la comunidad. Fue recién el año 2023 que la Corporación Nacional Forestal entregó un terreno de la isla para habilitar esa construcción. Hoy, el Colegio Insular Robinson Crusoe imparte educación parvularia básica y media y diferencial de prekinder a cuarto medio a 178 estudiantes y tiene además un equipo de 36 docentes y 20 asistentes de la educación. El acto tuvo la presencia de representantes del Ministerio de Educación, quienes destacaron la importancia de garantizar el acceso equitativo a la educación en zonas extremas. Se proyecta que las obras van a terminar el segundo semestre del año 2027, así que luego de una infinita espera ya no queda tanto. Las comunidades que viven en torno al Salar de Atacama han marcado un hito ambiental en Chile al obtener los primeros derechos de agua que no están dedicados a su uso o a su extracción, sino que el recurso se quede más bien en los ecosistemas para su conservación. Desde julio de este año comenzó a regir el nuevo derecho de agua en Chile, un derecho in situ que se puede usar para la conservación ambiental o proyectos de turismo sostenible que requieren del agua para poder subsistir, ¿no? Las comunidades atacameñas de Toconao se convirtieron en las primeras del país en conseguir esos derechos para conservar el agua en las vegas y bofedales de las vertientes de Peña Blanca y Piana y el estero Ecar. Estos espacios forman oasis verdes en medio del árido desierto altiplánico. Imagínense lo importante. La protección de esos bofedales y vegas es, por lo tanto, crucial. Sirven de refugio y bebedero para animales animales pastoreados por comunidades atacameñas como las alpacas, las llamas, ayudando a sostener su modo de vida. Los humedales también son el hábitat de la vegetación que tiene poco acceso, obviamente, a agua, y también es el lugar donde se desarrollan hierbas medicinales y también son lugares donde beben las aves, las vizcachas y las vicuñas. Son una parte de los ecosistemas que es fundamental contra la crisis climática, pues además son enormes sumideros de carbono, ayudan a regular la disponibilidad del agua y a evitar inundaciones, pues actúan como esponjas que absorben el agua de las lluvias que ocurren durante el invierno altiplánico y la liberan después en la estación seca. Vivimos en un mundo muy rápido, pero la idea de habitar con un poco más de calma el futuro es al menos comprenderlo, y esa es sin duda la principal misión que tenemos como programa de Futuro 360, pero
iluminar también la posibilidad de desarrollar una institucionalidad para que nuestro país sea más resiliente frente a las transformaciones del futuro, resulta hoy una cuestión básica y necesaria para poder avanzar en nuestra capacidad de adaptarnos a tiempos que no sabíamos que vendrían, ni que vendrían a esta velocidad, ni con estas escalas de transformación. Así que los invitamos a mantenerse siempre informados, a acompañarnos en el siguiente capítulo de Futuro 360.